Vamos a empezar. Vamos a empezar, ¿no? Empezamos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo fue Hanukkah? ¿Verdad que estaba enfermo la última semana? Volvemos a nuestro tema. Shalom. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue Hanukkah? ¿Cómo te llamas? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? No. ¿De dónde eres? Perú. Además en Perú, ¿no? ¿Qué más es de Perú acá? Ah. Ok. No sé nada más. Se ve que son hermanos. Bueno. Top, Ariel, perdón por el portuñol. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo? ¿Bienvenido o bienvenido? Bienvenido. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo te llamas? León. ¿Cómo? León. León. Sí. ¿De dónde eres? Argentina. ¿Argentina? ¿Capital? ¿Cómo? ¿Capital? Capital. ¿Buenos Aires? Ariel, Brasil. Baruch Hashem. Efraín, ¿qué tal? ¿Lograste No he conseguido la cinta. Ok. Efraín es el hijo mayor. Más joven el hombre. Es el hijo mayor de Efraín. Sí. Entonces, señores, estamos, para quien tiene las copias, para quien no tiene, en dos, no, bienvenido. Bienvenido, no sé. Bienvenido. ¿Se llama? Johan. Ariel. Estamos estudiando los 13 principios del Rambam, de la emuná del Rambam. ¿Cierto? Los 13 principios, les damos algunas veces acá en esta clase que emuná es la capacidad que tenemos de vivir con Dios. El ser humano tiene la capacidad de pensar, la capacidad de sentir y la capacidad de vivir cosas. ¿Cierto? Así como es imposible entender una torta de chocolate, o tonto entender una torta de chocolate, yo prefiero que van a darla. Y así como es imposible sentir una fórmula matemática, hay cosas que nosotros vivimos, no son cosas que sentimos o entendemos, vivimos. Títulos de ejemplo, digamos, León. Me gustan, yo tengo siempre el mismo ejemplo, me gusta ese ejemplo. ¿Te estás respirando ahora? Sí. ¿Sentís que estás respirando? Ahora que le pongo atención, sí, pero. ¿Sabés que estás respirando? Inconscientemente. Pero todavía estás respirando siempre, ¿cierto? Cierto. Es algo que se vive, no es algo así. O alguien acá puede me explicar qué es ser miembro de su familia. No es algo que... No es algo que voy a explicar, entender o sentir. Es algo que se vive, es una cosa, ¿cierto? La cosa que más la persona la única cosa que la persona puede de verdad vivir es ella misma. ¿Cierto? Es la primera cosa, una persona tiene fe. Fe es una mala traducción, ¿cierto? Tiene emuná en sí misma. Tzadik bemunato yihye. Una persona que no tiene emuná en sí misma y no vive en sí misma es un problema. Una persona que vive a sí misma va a poder vivir también. ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde viene? ¿De dónde está? ¿Cierto? ¿Qué está por detrás de ella? ¿Qué la sustenta? Etcétera. Y acá dijo el Rambam, por tanto, que hay en el judaísmo 13 principios de cómo vivir con Dios. ¿Quién está dentro de esos 13 principios vive con Dios? ¿Quién no está dentro de esos 13 principios no vive con Dios en el judaísmo? Puede ser que vive en otra religión, pero no en el judaísmo. El judaísmo es 13 principios. Nosotros estamos en el 7º. Ya pasamos el primer principio, que era Dios existe, y aprendemos como el Rambam nos enseña que Dios existe, significa que Dios es la causa que mantiene todo, o sea, todo lo que ocurre en el mundo está directamente relacionado con Dios, y por tanto, cuando alguien te hace así en el tránsito, ¿qué tú dices? Gracias. Baruch Hashem. Gracias Dios, ¿cierto? Entonces, ¿quién te...? A veces adelantamos otra palabrita. La otra palabrita no está en los 13 principios del Rambam. La otra palabrita es de que no aprendió los 13 principios, es la automática.
claxon no está en los tres del principio. Tampoco. El claxon no está. Exacto. No está. Dios es la base de todo, ¿cierto? Debemos ser segundo que Dios es uno. Por más que el mundo parezca un grande balagán, un grande baunza, todo tipo de cosas contradictorias, no es. Hay solo un propósito para el mundo, un proyecto, un centro, ¿cierto? Dios es uno. El tercero, que Dios no tiene cuerpo, ¿cierto? No solo que Dios no tiene cuerpo, que no es una muñeca que se puede hacerlo así, no tiene cuerpo, sino que Dios no tiene límite. Esto, límites. Cuerpo es límite, ¿cierto? Mismo si va a ser algo muy abstracto, es un límite. La ley de la gravedad es corpórea, corporal, por más que sea abstracta, porque tiene un límites. No funciona siempre. ¿Cierto? Título de ejemplo. ¿Cierto? Pero Dios no tiene límites. Esto Dios, que es la base de todo, y que tiene un proyecto central, digamos así, ¿cierto? Un centro de todo el mundo, que el mundo es uno. Echad no es uno de muchos, uno, unificado, de todo, único, unificado todo, global, es un proyecto único que no tiene límites. Y el cuarto, Akadmut, que Dios siempre existió, o sea que Dios es lo que hizo el mundo ser. Hay un proyecto, hay algo que Dios desea, ¿cierto? Si Dios siempre existió y el mundo no, entonces creó el mundo porque deseaba crearlo. Si Dios siempre existió y el mundo también siempre existió, tenemos esto, ¿cierto? La idea filosófica, etc. Eso significa que el mundo existe. Dios también existe, pero no hay ninguna voluntad, no hay nada. Si no hay voluntad, no hay moral, no hay ética, no hay recompensa, no hay nada. ¿Cierto? Esto Dios, que es la base de todo, que es único y que no tiene límite, ¿cierto? Es un Dios que tiene un plan para el mundo, que lo creó con un motivo. El mundo fue creado. El quinto, que solo vamos a servir a Dios, ¿cierto? Una vez que es así, solo vamos a servir a Dios, no hay intermediarios, no hay nada independiente. En el final de las cuentas, todo se refiere a Dios. Y el sexto que estudiamos es que este Dios podría no tener ningún contacto directo con el mundo. Basta lo que estudiamos hasta ahora para tener un Dios muy grande. Pero no significa que vamos a saber quién somos, qué podemos ser, qué es exigido de nosotros y cómo llegar en esto. No, hay la profecía. La profecía del contacto máximo que el ser humano puede tener con Dios, ¿cierto? Hay contacto entre Dios y el ser humano, directo, no solo con esto que nosotros vivimos de Dios, con toda la naturaleza. Hay contacto directo entre el hombre y Dios, es otro mundo. Describimos un poquito, ¿cierto? La Gemara que cuenta como hubo 600,000 profetas, 600,000 profetisas en la prueba de Esther. Hablamos de 1.200.000 profetas en un periodo de 400 años, de algo como 30 generaciones de 600 años en el máximo, ¿cierto? Si vamos a llamar a una generación de 20 años, no es verdad. Tenemos 30 generaciones, tenemos 40,000 profetas por generación. Tú sales del colegio, 40,000 profetas salen contigo. Y un profeta, describe, es alguien que pasó todo el Mesilat Yesharim. Ese era el grande hermano vivo, ¿cierto? Que después pasó por todo el Mesilat Yesharim, estudió toda la Torah, toda la Kabbalah, pasó por todos los retos, ¿cierto? En el Mesilat Yesharim termina la Kedushá. Kedushá es solo esto que la persona hace todo por Dios, no tiene nada que hacer, ¿no? Y en el final de las cuentas, Dios hace que todo lo que él hace es santo también. Cuando él come es santo, no sé qué. El Mesilat Yesharim no dijo, pero el próximo nivel que está escribiendo la Gemara es que Kedushá va a traer a Ruach HaKodesh, ¿cierto? A Tchiat HaKodesh, Espíritu Divino, y Tchiat HaKodesh, a Tchiat HaMetim, a resucitar los muertos. Después que el hombre ya es capaz de resucitar los muertos, entonces va a llegar al Espíritu Divino, que es el primero grado de la profecía, etc., ¿cierto? Entonces no tenemos hoy profecía de este tipo, pero podemos saber lo que era, y podemos imaginar cómo era la vida con 40,000 personas así en la calle, alrededor de ella cientos de miles de estudiantes que están cercanos de esto, y más millones de personas que solo saben toda la Torah, pero no llegaron en esto. Era solo de la Boba de Yosef, ¿entienden? Y el Rabbi Eliashiv, ¿entienden qué vida que es? Es otra cosa, completamente.
Hoy en día podemos tener un poquito más de idea porque está volviendo la profecía poco a poco en el pueblo de Israel, con eso que el pueblo de Israel está volviendo a vivir como pueblo, ¿cierto? La profecía no había en la época del exilio. Por una serie de motivos describamos esto, ¿cierto? Dios bajó el juego de un cierto modo entre idolatría y profecía. Y así como no tenemos idolatría, no tenemos esto, pero ahora que el pueblo está volviendo a vivir como pueblo acá en el Israel, entonces poco a poco está volviendo y tenemos el primer nivel de profecía, ya es algo común, el primer nivel de profecía que le Rambam describe en el Guía de los Protejos, que es una enorme fuerza, voluntad, capacidad e inteligencia para hacer cosas increíbles que no hacen sentido y para salvar a otros judíos. O sea, el estado del ejército de Israel. ¿Cierto? O como el Rav Zuckerman, mi maestro Rav Zuckerman, Alav Shalom, acostumbraba a decir, un piloto, nuestros sabios dicen que una esclava en el mar rojo vio lo que Jezquiel ben Buzi, el profeta Jezquiel, no vio en el mercado. No personalmente, pero como parte del pueblo que vio una revelación tan grande, ella vio lo que no. Entonces mi maestra me suele decir que un piloto en el canal de Suez vio lo que Jezquiel ben Buzi no vio en su nivel también. Entonces, pregunta, bajan para el Beit Midrash. Pregunta para cualquier israelense que estuvo ahora en Gaza y va a contar una otra cosita. Que es cierto. ¿Cierto? No solo de los milagros que ocurrieron, porque justo el misil hizo así, pero el milagro que ocurrió porque justo el misil así y el hombre hizo así, entonces, en la dirección del misil. Eso no hace sentido. Es el primer nivel, si digo el Rambam. El soldado que el Sidur le salvó la vida. La bala llegó hasta el Sidur. Tenía el Sidur en el bolsillo. Sí, pero esto que el soldado se fue para donde estaba la bala, esa es la profecía. Esto es un nivel de profecía. Esto que la bala fue para el Sidur ya es otra cosa. Y hay no una, o dos o tres historias. Yo conozco personalmente un hijo de amigos nuestros del barrio. Yo vi el hombre. El hombre 2 semanas después, el chico recibió una bala que entró acá, salió acá y no le corrió nada. Nada, cero. Estaba haciendo así. No saben explicar cómo la bala, cuál fue el percurso de la bala por dentro, pero la bala entró por acá. Entró acá, pasó por todo el pescuezo, salió por acá y no hizo nada. Ningún órgano vital. Pasó ya así. No sé, hay milagros así también. No le tocó ni la aorta ni una arteria del corazón, nada. ¿Mm? Ni la aorta ni la arteria del corazón. No, Nada. nada. Una Sí, pregunta, a 1 milímetro, ¿cierto? Por milímetro. No, una pregunta, comentario respecto al el hebreo con el arameo. Cuando el hebreo... ¿Qué tiene que ver? El hebreo... respecto... Ahí va. Mira, si me permite decirlo, va a tener Ok, que... permito decirlo, no significa que vaya a responderlo. Por ejemplo, en hebreo es Ruach Elohim y en arameo es Ruach Nebuah. Ruach Memalelah, el espíritu de hablar. O sea, Nebuah, esa es mi Espíritu pregunta de- respecto al 6 y 7 de los principios. Sí. Es verdad. El Targum, la traducción de que los recibimos del Sinai. Es el otro lado, es la sombra del hebreo. La lengua franca de la época. El arameo era el inglés, antiguamente. Ajá, que- Es una Sí, porque el lengua... hebreo solo se hablaba para hablar con Hashem, para No, orar. Era la lengua santa. no, de cierto modo. Sí, pero el arameo se utilizaba también. Ok. Besoda Shevi. Estas generaciones de 4.000 profetas por generación fue, 40.000, solo hacer la cuenta. sí, fue entre el primer y el segundo templo. Los 4.000. No, más o menos, desde la época de Shemuel. Sí. En la época de Shemuel hubo Hazón y Frat, se empezó a ver muchas profecías, se en el Pasú, hasta el fin de la destrucción del primer templo. Del primer En la realidad son 500 años, pero yo intento hacer las cuentas más, ¿cómo se llama? Más simples. Desde Vamos a Shemuel simplificarlo. al primer templo. A la destrucción del segundo templo hubo algunos profetas en el inicio del segundo templo, hubo 3 profetas, pero ya no era la misma cosa. Hay que entender los profetas del segundo templo. Entonces nosotros vamos a ser los profetas del tercer templo. Sí.
והיסוד השביעי, y el 7. Nebuat Moshe Rabbeinu, la profecía de Moshe Rabbeinu. Es cierto. Si vamos a nos quedarnos hasta acá, estaba todo bien. Hay contacto entre Dios y el mundo. Pero no hay contacto total. Hay una diferencia. No hay una profecía absoluta. La profecía en el final de las cuentas es resultado del producto de la persona, de cómo una persona que es un profeta muy especial estudió toda la Torah, toda la Gemara, desarrolló su mente, pero aún es una persona que recibió la profecía. Moshe Rabbeinu es otra cosa. Otra cosa completa. Es la profecía absoluta. La profecía absoluta de Dios, sin filtros del propio hombre. En breve vamos a estudiar dentro del Rambam, que es la única profecía que puede nos dar alajot, leyes, que puede nos decir, no hay entre los profetas ninguna alajá. Los profetas no decían, tú tenés que en el Shabbat descansar, tú tenés que en el Shabbat hacer así, así, así. Tú tenés que esto se puede comer, esto no se puede comer, esto ave se puede comer, esto no se puede comer. Solo Moshe Rabbeinu es prohibido para un profeta. ¿Y los profetas qué decían? Los profetas decían, hay que cumplir toda la Torah, hay que ser personas buenas, hay que decir lo que Moshe Rabbeinu dijo. Pero nunca dijeron, así se cumple la halajá. No. Moshe Rabbeinu sí. Es otra profecía. Hasta ahora, sin Moshe Rabbeinu, nosotros no íbamos a tener una persona en este mundo que es capaz de absorber y transmitir el contenido absoluto de Dios, tan absoluto que se puede ir también para el práctico. Claro. Cuando no es absoluto hay desvíos, pero cuando es absoluto es hacer práctico, voy a decir qué hacer para ser tú mismo. Te conozco, te digo qué hacer, te dejo cómo llegar, para dónde llegar y cómo hacerlo. Los profetas después decían, voy a recordar a ustedes lo que decía Moshe. Es completamente diferente. El Rambam es más extremista que esto. No, vamos a leer juntos. Nebuat Moshe Rabbeinu. El 7, la profecía de Moshe Rabbeinu. Veo y es leamin, o sea, vivir, leamin, creer, ¿cierto? Vivir. Shehu avien, que es el padre o el maestro, ¿cierto? Padre en hebreo es maestro, de todos los profetas Shelefanav y Shelecharav, que estuvieron antes y después. Kulam Tachtav Madrigal, todos los profetas, por más impresionantes que sean, estaban debajo de su nivel. No es el mismo nivel, es otra cosa completamente. En la continuación, el Rama va a decir que esto que llamamos la profecía de Moshe de profecía es solo porque no tenemos otra palabra. Deberíamos inventar otra palabra. No, de blue. No sé cómo llamarlo. No, es algo que no tenemos, no conocemos. No hay más ningún ser humano capaz de llegar. Es una creación única de Dios, Moshe Rabbeinu. Pero la profecía de él es única, es por lo que nos acaba de explicar de que tenía la capacidad de tomar lo más profundo de la comunicación con Hashem. También, vamos a ver, el Rama va a explicar. Ok. Es el principio que el Rambam más investe en él. Del mismo tamaño de todos nosotros juntos. Así. Es muy importante para el Rambam que vamos a entender que Moshe Rabbeinu y por consiguiente la Torah son otra cosa. No es una continuación de la vida humana. Es algo completamente de arriba para abajo, sin otra cosa. Veu Bechir Hashem, Mikol Amin Enoshi. Y él es el elegido de Dios de toda la humanidad. Elegido en el hebreo no significa que Dios miró la humanidad y dijo, ok, vamos a ver quién tenemos acá. No significa esto. Cuando Dios elige alguna cosa, significa que Dios crea alguna cosa. La crea. Dios es infinito, la creó, ¿cierto? Dios creó una persona especial que es el máximo de la humanidad, del pasado y del futuro. Es un punto único en la historia, en la humanidad, que Dios lo creó con una misión, un propósito, ¿cierto? Un propósito, una misión específica.
que solo Moshe puede hacerlo. המשיג ממני תראה יותר ממה שהשיג, וישיג כל האנשים que hacer. Que él comprendió de Dios, o que él aprendió de Dios, mejor, ¿cierto? De Dios para él, pero él aprendió de Dios, no voy a llamar, el Rambam también nos llama intelectualmente, es otra cosa. De Dios más que lo que va a aprender y más lo que ya aprendió cualquier otro ser humano que existió o que va a existir en toda la historia. Es un principio esto. No es que por acaso Moshe Rabbeinu fue el top, pero va a surgir el top del top. No, Moshe Rabbeinu fue el top. Y va a ser para siempre el top. Inclusive el Mashiach no va a llegar a su Inclusive el nivel. Mashiach no va a llegar, así dijo el Rambam en las leyes de Mashiach. Que no va a llegar a su nivel. La palabra Va a aspaklari, llegar, solo un rato va a llegar al nivel de Moshe en otros aspectos. Ok. Va a ser más que Moshe en otros aspectos, pero en el aspecto de cuánto aprendió de Dios, Moshe Rabbeinu es el top. la palabra hebrea es aspaklaria en Moshe. Aún no llegamos en la palabra. Cuando llegarmos vamos a estudiarla. Ok. Spaclaria es un vidrio. Ver con claridad. Un vidrio. Veshehu, tercera línea, cuarta línea. Veshehu él, alaba shalom, de bendita memoria, y flik beitalut min enoshut. No solo que Dios lo creó así. Y flik beitalut min enoshut. Él se elevó de toda la humanidad también. Por la cabeza que tenía, pero Moshe Rabbeinu también trabajó. Moshe Rabbeinu podría no haber trabajado nada, pero se trabajó y se elevó más que toda la humanidad hasta que llegó a un nivel angelical. Moshe Rabbeinu era un ángel que vivía acá. Las palabras de nuestros sabios, mitad ángel, mitad hombre. Pero no con una serena, ¿cierto? Es algo espiritual esto. De la mitad de arriba ángel, de la mitad de trabajo hombre, así dicen los sabios, pero es algo espiritual. Están intentando decir que es un ser humano, que es un ángel. Moshe Rabbeinu era un ángel. Venía de Madrigata Malachim. Abraham Avinu hablaba con ángeles, eran sus amiguitos. Moshe Rabbeinu era un ángel. Un ser humano que se convirtió en un ángel. Sí. Amigos de escuela. Venía de Madrigata Malachim. Y se convirtió, llegó al nivel de los ángeles. No nishara lo mechitza shelo kira'a. No se quedó ninguna divisoria, ninguna cortina, ninguna que no la abrió. Abrió todas las cortinas, ¿saben? Entre nosotros y la luz, por veces hay un montón de cortinas así. Pueden imaginar que hay una fuente de luz y yo pongo un paño, otro paño, otro paño, otro paño, poco a poco me quedo completamente en lo oscuro, ¿cierto? Okay. Hay alguien que rasga una cortina, puede abrir una cortina, un paño, todo ya puede, tiene que haber alguna cosita. Otro paño, cuando ya terminó muchos paños, así muchas cortinas, ya percibe que hay bultos por detrás, puede percibir el movimiento. Si va a sacar casi todos los paños, ya va a percibir las fricciones, más o menos, ¿cierto? Aún no va a ver quién es, Moshe Rabbeinu, todas. Fuera una después de hacer el amo, todos. O sea, vio la luz directa. Nada separaba, no había ni mismo, nada separaba entre Moshe Rabbeinu. En la continuación el Rama va a decir que había una cosita, el propio cuerpo. Pero el cuerpo de Moshe era tan refinado que era como un vidrio. Completamente lúcido, translúcido. O sea, no tenía Se llama ninguna Spaclaria Meirá. Ningún clipot. Nada. Nada del cuerpo le impidió. Moshe Rabbeinu tenía que entrar en el fuego. Entró en el fuego. Tenía que quedarse 40 días sin comer. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Se quedó 40 días sin comer No dormía. y sin dormir. Tenía que vivir 120 años. Vivió 120 años, tuvo que morir. Se fue a morir. El cuerpo no era función para Moshe Rabbeinu. Nosotros estamos en la super clase de Rav Spang y tal, todos no sé qué. Termina la clase. Terminó el asunto. Nos vamos al comedor, después del comedor estamos así. A dormir. Por milagro despertamos para el ulpan, así, nos quedamos así en el ulpan más o menos. La Mara
Estás escuchando, ¿sí? ¿Sabes? A las 6:30 venimos al Happy Hour del Mahon Meir, de algún modo estamos, alguna cosa así, y terminó el día. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo. Moshe Rabbeinu, el cuerpo no le impedía. Está entendiendo que estamos hablando de otro nivel, no estamos hablando ahora de... El más grande de los profetas no era así. Velo pegamos shum hisaron. Y no hubo ninguna falta, nada que le faltaba, nada que no tuvo traumas de infancia, no tuvo problemas de alimentación, no sé. Absolutamente nada no le... Nada le afectaba. Nada le faltaba. Lo meat velo rav, no un poquito y no mucho. O sea, no es que tenía, ni mismo en sus capacidades, no es que era no mucho cobarde, un poquito cobarde, no mucho cobarde, no mucho corajoso. Para todos los lados, era completamente equilibrado. ¿No tuvo trauma o superó su trauma? No sé, no importa, no tuvo nada de... Había que ser arrancado de su mamá, va a ser criado en la casa del faraón. Podría pasar la vida diciendo, ¡ay, mi mamá me abandonó! Fue criado, no sé quién es mi papá. Fue expulso de la casa del rey. Me quedé no sé cuántos años con el pastor. Todos deben me dar ahora el Bituach Leumi, ¿no? ¿Cómo se llama? La previdencia social, indemnización. Pobrecito de mí. Eso no era el hombre, ¿cierto? No tenía psicólogo. Moshe no tuvo psicólogo. No tuvo, no necesitó. Venitbatlu mimeno kohota de Mionim. Y se anularon de él las fuerzas imaginativas. Los profetas reciben la profecía en la imaginación. Etc. Moshe Rabbeinu, su imaginación era completamente controlada por el intelecto. Él no se despertaba por la mañana y decía, estoy bien vestido. Ah, sí, está escrito acá, Levis. Él no pensaba, no entendí, ¿pueden dar una imagen? Hay un PowerPoint para me mostrar, no estoy entendiendo. Esto no era Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era intelecto puro. No quiero una máquina de pensar. No es eso que es escrito acá. Moshe Rabbeinu, nosotros, el intelecto nuestro, viene de lo que sentimos. Nosotros tenemos todo tipo de cosas que sentimos, ¿cierto? Que vemos. Poco a poco, estas cosas que sentimos, la imaginación nace de ellas una cierta imagen cohesa, coherente, de algún modo, y entonces pensamos, pero mira cómo ya no es puro. Esta es nuestra visión de mundo. Y nos dicen esto, y esto parece una buena persona, porque se veste así, porque habla así, porque no sé qué, todo esto es imaginación. Y entonces podemos entender alguna cosita. Y con mucho gusto, por veces controlamos nuestra imaginación. Y somos un poquito más intelectuales en nuestras elecciones. En general no. Pero casi siempre lo que nos Cuando gusta. pensamos que voy a beber ahora, respuesta, Coca-Cola. ¿Por qué? Porque está escrito, beba Coca-Cola. Ajá, que... ¿Cierto? Porque cuando pensamos en felicidad, nos ven la propaganda de Coca-Cola, ¿cierto? Palabra felicidad. Tú piensas inmediatamente en el hombre, en el coche, sí, ¿cierto? Con un montón de garotas y con una Coca-Cola en la mano. La chispa, ¿No? la chispa de la vida. La chispa de la vida. Cuando tú piensas y hacia adelante, ¿cierto? Es la imagen que tenemos. Nosotros vivimos por imagen. En el mundo moderno, entonces, solo imagen. Ajá, Ya no se lee también. Yo conozco a una persona que digo, yo paré de leer, ahora solo asisto TEDs y yo pienso que el hombre es loco. Porque es muy diferente un resumen que alguien hizo de toda su vida que el libro que él publicó con todas las pruebas, con todo esto. Y es muy diferente cuando tú lees algo y puedes interactuar con la cosa y algo que tú estás escuchando. Y mismo es muy, muy inteligente. Después tú vas a pensar, no es la misma cosa. Tú vas con toda la certeza de estar influenciado por el, que el hombre hace. Todos saben que para hacer una pareja de TED hay todo un tipo de cosas, como tú te mueves para acá, para acá, para acá. Te enseñan a hacerlo. El tono de la voz también. El tono de la voz, entonces así, después así. Toda esta influencia, quien habla bien,
Entonces, ¿saben qué es lógica? ¿Quién sabe qué es lógica? ¿Qué es lógica? Lo que se da naturalmente. Lógica en griego es la capacidad de hablar bien. Parte de la lógica es hablar cosas correctas. La mayor, más grande parte es hablar bien para desafiar al oponente y convencerlo. Una chiquitita parte es lo que nosotros llamamos de lógica. No, los griegos inventaron la Ya no lógica. pensamos, Es ya imaginación. tenemos que pensar. Es toda imaginación. Moshe Rabbeinu no. Él anuló sus fuerzas imaginativas. No significa que no tenía, si necesitaba, ¿cierto? Significa que no era controlado por nada de esto. Él era intelecto puro. Es muy diferente, ¿sabe? Cuando un experto en alguna cosa, en una máquina, la abre, él no, él sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Él piensa diferente. Por lo que para nosotros es una mesa, para un marcenero es un toque así, con esto, con aquello, con ese tipo de árbol, con no sé qué, con tantos años, no sé qué. Es diferente. Moshe Rabbeinu, así Moshe Rabbeinu venía al mundo. Ese es el hombre, ¿cierto? Veahushim. Y todas las fuerzas de sensación también. Moshe Rabbeinu no consideraba una comida mejor porque el gusto era mejor. Si la comida era mejor porque la hace crecer mejor, no sé qué, es más saludable, no sé qué, la comía, si no, no. ¿Llegaba a Dios a través de su intelecto? No está escrito esto, ¿por qué piensan esto? Y algo así. Pero de un cierto modo sí, Moshe Rabbeinu, el Rama va a explicar, que se vio la profecía en el intelecto y no en las imaginaciones. Otra cosa completamente. Y entonces, No ¿por qué hay la paralelo. filosofía griega no puede No llegar a es Dios? filosofía, no estamos hablando de filosofía. Estamos hablando ahora de alguien que la filosofía también es un modo de explicar lo que la imagen que tenemos del mundo a partir de los sentidos. Es otra cosa. Moshe Rabbeinu es intelecto, puro, el bien del intelecto para el mundo y no el opuesto. Nosotros partimos del mundo para el intelecto. Para nosotros, en las palabras de la Besed Dagon, Ahushim Shoresh Sheivat Muskalot. Los sentidos son la base de la absorción de los pensamientos intelectuales. En el final de las cuentas, nosotros pensamos lo que sentimos. Es muy, muy débil. O sea, primero sentimiento y después pensamiento. Sí. Ajá. Sentidos, sentimiento, imaginación, una imagen de las cosas. Sí. Y después intelecto, y después nuevamente imaginación para lo que tienes en el intelecto poder de algún modo aplicarlo. Y cuando es Cuando tú intuición- piensas 1 más 1 igual a 2, ¿qué te viene a la cabeza? Números. Número. Imaginación. Y cuando es intuición. Cuando es intuición no viene sentimiento. No después? sé. No estamos hablando de intuición. מדבר עם השם, לא בהשגותיו. טוב. ונדהם כוחו מתעורר. En su fuerza de voluntad, yo deseo un helado. Quiero ir a dormir. Nidham. La adormeció. Él controlaba su voluntad. ¿Sí? ונשאר שכל בלבד. Moshe Rabbeinu era un intelecto ambulante. Moshe Rabbeinu no era como nosotros. ¿Qué deseo comer? No era así. ¿Qué debo comer? Algo así. ¿Debo comer? ¿Qué debo comer? Algo así. Ay, estoy con voluntad de ir a la cama. Moshe Rabbeinu no tenía esto. No había, ¿entienden? Era algo que el intelecto controlaba todas sus otras fuerzas. Es exactamente lo opuesto de un ser humano normal. Entonces no necesitaba dormir. Si necesitaba, iba a dormir. Si necesitaba. Pero el cuerpo no le molestaba. No. La materia no la usaba para nada. No, fue a dormir. 40 días no necesitaba, era necesario no dormir, entonces no dormía. Nosotros también ¿Cómo tenemos su un cuerpo poquito de resistía? esto. Tenés un examen de la universidad, no sé qué. Te va a quedarse 3 noches sin dormir. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es interesante. Una fiesta muy buena. ¿Qué pasa? Esto. ¿Cómo alguien es capaz de quedarse en una rave? Respuesta es capaz porque el ser humano tiene la capacidad de controlar todas sus otras fuerzas.
La única diferencia es que Moshe Rabbeinu hacía esto siempre. Y también los controla para no morir. Sí. No es algo en otro nivel. En otro negocio es un ejemplo. Nosotros deseamos ser como Moshe, en nuestro nivel. Porque nosotros si lo queremos El hacer, Rav quizás Simon, por morimos. ejemplo, nunca comió chocolate. ¿Por qué? Decía, no hace bien. Esto hace bien. ¿Por qué voy a comer chocolate y no otra cosa? Entonces no voy a comer chocolate. Esto que le pusieron en el chocolate pierdo y sintió el olor, no le despertó los neuronas para comerlo. el índice glicémico. Hay que trabajar. Vamos a llegar a esto. De nuevo, nosotros vamos a llegar en algo como esto, pero ustedes ya entienden que estamos hablando acá de otro. En la continuación, la próxima semana. ¿Ah? ¿Ya? Pasó eso. Saco por Nos vemos mañana, Bezat Hashem, el Kusari. A las 2:15 estamos en el Kusari.